Somerset, Inglaterra, marzo de 1945, de 14 a 22 horas. El camión de ganado da un brusco golpe y se detiene frente a una granja encalada, y Hans Mellor siente como su vejiga se tensa, la lluvia golpea el techo de lona, a través de la rendija en la tela, ve las suaves colinas verdes que se extienden hacia el horizonte, un paisaje tan ajeno a las imágenes de los filmes de propaganda, no hay chimeneas humeantes, ni fábricas, solo campos y cercas difusas por la llovizna. Un sargento británico aparta la lona y los hace bajar. Hans salta, sus botas se hunden en el barro, espera gritos, espera culatas de rifles, pero en lugar de eso, el sargento señala hacia un granero de donde sube vapor de una tetera sobre una caja de madera. Ahora, el té está caliente, alineados correctamente, ordena con calma. Hans espera una broma, un truco, pero no hay ninguno. El sargento vierte el té de una tetera abollada. Le entrega una taza esmaltada y asiente hacia una pila de pan envuelto en papel encerado. Hans toma el té, es amargo, demasiado infundido. Hirviendo, pero también es real. Durante 18 meses, Hans había sido alimentado con mentiras sobre lo que le esperaba si caía prisionero, los campos de esclavos en los Urales, la muerte sistemática por hambre, la ejecución sumaria o algo aún peor. La propaganda del Tercer Reich había sido clara, los campos británicos eran campos de muerte, disfrazados con acentos educados, había creído cada palabra, muchos de sus compañeros también se habían rendido, algunos por agotamiento, otros por desesperación, algunos porque ya no creían en nada, excepto en la supervivencia, pero se rindieron esperando brutalidad, esperando ser trabajados hasta el hueso, esperando que la fachada civilizada de los británicos se rompiera en cuanto los prisioneros dejaran de ser útiles. Lo que encontraron, sin embargo, fue algo mucho más desconcertante: encontraron orden. El granero huele a lana mojada y heno. Un médico de la Cruz Roja Británica, con su brazalete, se arrodilla junto a un sargento alemán cuyo pie está negro por la congelación. El médico no habla alemán, pero sus manos son cuidadosas, desenvuelve lentamente la bota, frunciendo el rostro por el olor, y murmura algo en inglés que suena casi disculpándose. Dios mío, eso está horrible. Limpia la herida con yodo, la envuelve en una venda limpia y etiqueta al hombre para ser trasladado a la enfermería. Del campo, no hay vacilación, ni asco teatral, solo cuidado procedural, el tipo de atención que le darías a cualquiera. Hans observa desde el otro lado del granero, aún sosteniendo su taza, se da cuenta de que la ha estado sosteniendo como un amuleto. Un prisionero joven, de no más de 20 años, cuya uniforme le queda grande, se acerca a Hans y le susurra: «Nos lo van a cobrar, nos harán pagar esto más tarde». Hans no responde, aún no sabe qué pensar, pero la taza sigue en sus manos. Así es como el gobierno británico decidió, en el invierno de 1939, cumplir con la Convención de Ginebra de manera completa, pública y documentada. Antes de que el primer soldado alemán pisara suelo británico como prisionero, no lo hicieron porque fuera fácil, ni porque el enemigo lo mereciera, sino porque cumplía con objetivos interconectados: seguridad. Porque los prisioneros contentos no se rebelan, no escapan en masa, no requieren costosas represalias. Inteligencia, porque el trato humano afloja la lengua, los hombres agradecidos hablan, los hombres amargados callan o mienten. Diplomacia, porque la reciprocidad importaba, los prisioneros británicos estaban siendo retenidos en campos alemanes. Cada inspección de la Cruz Roja en un campo británico en Somerset era utilizada para evaluar la moralidad de los campos alemanes en Stalag y XC. Gran Bretaña luchaba por defender la civilización. Descender a la crueldad traicionaría ese principio, así que crearon un sistema. Para 1945, más de 400.000 prisioneros alemanes e italianos estaban en custodia británica, en campos, granjas y hostales de trabajo. Los inspectores de la Cruz Roja visitaban regularmente, se archivaban informes, se controlaban las calorías, los comandantes de los campos que violaban el protocolo eran reasignados. La tasa de mortalidad entre los prisioneros del eje en custodia británica era estadísticamente insignificante.
menos del 1% a lo largo de la guerra, la mayoría por heridas preexistentes o enfermedades contraídas antes de la captura. No era propaganda, era una política impuesta por la burocracia, ese instrumento tan poco glamuroso de restricción. Hans no sabía nada de todo esto aún, solo sabía que el té era real y que nadie lo había golpeado. Campo 174, distrito de Taunton. Un antiguo cuartel requisado, con hileras de barracones y alambres de púas entre postes de madera. El oficial de registro habla alemán funcional, aprendido de un libro de frases y 3 meses de práctica. Nombre, rango, número de serie, condiciones médicas. Hans responde, su reloj Omega, el que le dio su padre, es registrado y colocado en un sobre con su nombre escrito con letras cuidadosas. Lo recuperará cuando termine la guerra. Se le asigna el barracón 7, litera 14, el colchón es de paja, la manta es de lana áspera, pero ambos están limpios. El barracón tiene una estufa de hierro y leña apilada afuera. A las 18 suena un silbato para la cena. El comedor es un largo edificio de madera que huele a papas hervidas y coles. La fila avanza lentamente. A cada hombre le entregan un plato de metal, un cucharón de estofado, cordero, zanahorias y nabos, 2 rebanadas de pan integral, margarina y una taza de té. Hans se sienta, come lentamente, probando cada bocado en busca de veneno o descomposición o alguna crueldad oculta. No hay nada. Al otro lado de la mesa, un prisionero mayor, el sargento Klaus, veterano de África del Norte, deja la cuchara y llora en silencio, sus hombros temblando. Nadie habla, nadie se burla, todos lo entienden. Si este relato no es lo que esperabas, suscríbete. La historia no encaja en la propaganda, y esta tampoco. Para junio de 1945, Hans forma parte de un grupo de 15 hombres asignados a una granja lechera a 3 millas del campo. El trabajo es duro, más difícil que el de la guarnición, pero más fácil que el del frente oriental. Las horas son largas, pero finitas, 8 horas al día, 6 días a la semana, los domingos libres. El agricultor, el Sr. Hancock, tiene 60 años y le faltan 2 hijos, uno en Birmania y otro muerto en la caída de Tobruk. No sonríe mucho, pero tampoco escupe. Cuando los prisioneros terminan la ordeña por adelantado, les trae una jarra de sidra y tazas de hojalata, sirviendo sin decir palabra. Hans prueba la sidra, sabe a manzanas y otoño. Hancock asiente. Eso es todo, no hay más diálogo. Pero Hans se da cuenta de que la siguiente semana la ración de pan en la granja es un poco más gruesa. Aparece una rebanada extra por la tarde. Oficialmente, es dentro de las regulaciones. Los trabajadores reciben raciones suplementarias. Extraoficialmente, es el veredicto silencioso de Hancock: lo habéis ganado. El verano de 1945, la guerra en Europa ha terminado. Han pasado 7 meses desde que el conflicto en Europa cesó, pero la repatriación es un proceso lento y doloroso. Hans y otros 200 prisioneros alemanes aún se encuentran en el campo 174, esperando un transporte hacia un país que ya no existe de la misma forma en que lo recordaban. Durante este tiempo, la espera se ha convertido en un ejercicio interminable de paciencia, entre recuerdos perdidos y un futuro incierto. Sin embargo, hay algo que va más allá de la mera supervivencia: la sensación de haber encontrado un atisbo de humanidad en medio de la barbarie. En el campamento, el capellán, el padre Hennessy, un irlandés católico con rostro redondo y tranquilo, organiza un servicio ecuménico conjunto en el comedor. Los prisioneros alemanes, algunos sin fe, otros buscando consuelo en la religión que sus países habían intentado erradicar, se mezclan con los prisioneros británicos, todos ellos bajo el mismo techo, buscando la paz en medio del caos que los rodeó durante los últimos años. La misa es sencilla, casi austera, pero llena de una carga emocional indescriptible. Cada palabra del padre resuena con un eco de dolor compartido. Estamos aquí, juntos, para recordar que, incluso en las peores circunstancias, hay un lugar para el perdón, para la reconciliación, dice Hennessy, con una voz profunda que corta el aire cargado de silencio. Hans mira a su alrededor. Los prisioneros británicos
que no eran muy distintos a ellos en su dolor, se han convertido en algo más que enemigos, son humanos, y la emoción que él siente al escuchar esas palabras es más profunda que cualquier sentimiento de lealtad a su país. Es un sentimiento de alivio, de una humanidad recuperada. Los ojos de los hombres, algunos con lágrimas apenas contenidas, buscan consuelo, aunque saben que nada puede borrar lo que han vivido, pero por un breve momento, tal vez, la guerra parece algo lejano, algo que ya no les pertenece, el perdón se convierte en una posibilidad tangible. La repatriación, la vuelta a casa. Han pasado otros 3 meses y finalmente se acerca el momento, los prisioneros están siendo transportados a sus respectivos países. Hans ha escuchado murmullos sobre la situación en Alemania, el país ha sido devastado, no solo por los bombardeos, sino por las cicatrices emocionales de un conflicto que aún no han comprendido por completo. La gente se ha levantado en ruinas, la tierra, los hogares, la esperanza misma parecen haberse desvanecido. El regreso a casa es más un regreso al vacío que a cualquier lugar reconocido. Hans sube al camión que lo llevará lejos del campo, de la granja, de la prisión. En su interior hay un torbellino de emociones, pero todo está teñido de la misma duda que ha cargado desde su primer día en Inglaterra. ¿Qué queda para él cuando regrese? ¿Quién será él cuando vuelva a pisar tierras alemanas, un país quebrantado, dividido y marcado por las cicatrices de la guerra? Las caras de sus compañeros prisioneros están llenas de esa misma incertidumbre. Algunos intentan sonreír, pero es una sonrisa vacía, forzada por el peso del futuro incierto. El camión avanza, y Hans se pregunta si, en algún lugar del camino, estará dejando atrás lo que fue su vida anterior, la vida de un soldado que creyó en la causa. En su lugar, surge la persona que se ha convertido. Alguien que ha sido testigo de la bondad en los lugares más oscuros, alguien que sabe que no todo lo que le dijeron era cierto, alguien que, quizás, puede empezar a buscar un nuevo sentido, en un mundo que está tratando de reconstruirse. La paradoja de la guerra, humanidad en el conflicto. Han pasado varios años desde el final de la guerra, y los recuerdos siguen persiguiendo a Hans, la imagen del sargento británico, ofreciéndote sin maldad, de la mano cuidadosa de la enfermera inglesa que curó la herida de un compañero, y las tardes que pasó en la granja, trabajando al lado de los agricultores británicos, nunca se borrarán de su mente. Hans sabe que esa guerra no solo cambió países, sino que cambió a cada hombre que participó en ella. Nadie vuelve igual después de haber sido testigo de la brutalidad, pero también de la bondad. El trato humano de los británicos no tiene sentido en el marco de la guerra, deberían ser los enemigos, los opresores. Sin embargo, les ofrecieron algo que los soldados alemanes nunca esperaron: dignidad. La guerra les arrebató todo, excepto el poder de decidir cómo tratar al otro, y en esos pequeños actos de humanidad, en los gestos más simples, como un trozo de pan extra, una jarra de sidra sin explicaciones, o un toque de atención médica sin prejuicios, Hans comenzó a ver que, aunque la guerra pudiera destruir a los países, la humanidad nunca se pierde por completo. La verdad de la guerra, lo que nunca se cuenta. Hans mira atrás, a los años que pasaron en esos campos de prisioneros. La guerra terminó, y la historia, la gran narrativa de la victoria sobre la tiranía, quedó escrita en los libros de historia. Pero esa es solo una parte de la verdad. La otra, más oscura y más difícil de aceptar, es que la guerra fue también una batalla por el alma misma de la humanidad. Los hombres, los soldados, los prisioneros, todos compartieron algo más que una vida de sufrimiento, compartieron la oportunidad de elegir. Incluso en las peores circunstancias, la humanidad sobre la barbarie. Hans sabe que muchos nunca entenderán su experiencia, los que se quedaron atrás, los que vivieron el horror de la guerra desde lejos, jamás comprenderán lo que se vivió en los campos de prisioneros. La verdadera lección de la guerra no está en los campos de batalla, ni en los informes de inteligencia, está en esos pequeños momentos, en los silencios compartidos, en los actos de bondad que desafiaron todo lo que los hombres pensaban que sabían sobre el enemigo. La guerra no solo derrotó a un país, también derrotó a una idea,
la idea de que la humanidad se pierde por completo cuando se combate por sobrevivir. Hans, al igual que tantos otros, lleva esa lección en su corazón, no como una carga, sino como un recordatorio de que la humanidad no depende del lugar donde uno nace ni del uniforme que lleva. La humanidad es lo que permanece cuando todo lo demás se ha desvanecido. La reconstrucción, años después, en la Alemania devastada. Hans vuelve a Alemania. Al principio, la sensación de estar perdido es abrumadora. El país ha cambiado más allá de cualquier reconocimiento, ciudades arrasadas, campos vacíos, familias separadas. Un pueblo cansado de guerras y promesas rotas. La devastación parece no tener fin. Los recuerdos de la guerra, de los campos y de las vivencias compartidas con los británicos se mezclan con la amargura de un país que debe comenzar de nuevo. Pero dentro de ese caos, Hans encuentra algo que no esperaba. Una necesidad profunda de reconstruir su vida, no solo con las manos, sino también con el corazón. En la aldea donde creció, las casas están destruidas, pero las montañas, las mismas que siempre miró desde su ventana, siguen ahí. Al principio, Hans siente una desconexión total con su entorno. Todo lo que conocía ha desaparecido. Sin embargo, en los pequeños momentos cotidianos, en los rostros de los demás, en los saludos de las personas que siguen caminando por las mismas calles destruidas, comienza a ver destellos de lo que queda, una resistencia, una tenacidad para sobrevivir, una fuerza común que aún late en el corazón de las personas. Pero las cicatrices no se borran. Hans encuentra que, al igual que el país, él también está fracturado. Lleva consigo el peso de la guerra, el peso de haber sido un soldado, el peso de haber sido prisionero. A veces, cuando cierra los ojos, todavía ve la imagen de la enfermera británica, tratando con cuidado la herida de su compañero, o el sargento británico sirviéndote con calma, sin el menor gesto de odio. La paz es algo difícil de abrazar cuando uno ha sido parte de algo tan brutal. La reconstrucción de Alemania es una tarea colosal. La gente se enfrenta a su propio dolor, a la sensación de haber sido derrotados, a la humillación de haber sido ocupados. Y mientras muchos miran al pasado con arrepentimiento o resentimiento, Hans se encuentra buscando algo diferente, no un perdón por lo que sucedió, sino una manera de vivir con lo que ha aprendido. El perdón, un concepto más complejo. A medida que pasan los años, Hans comienza a preguntarse qué significa realmente el perdón. Después de todo lo que ha visto, ¿puede perdonar a aquellos que enviaron a millones a la muerte, los que destruyeron su país, los que lo dejaron como prisionero? ¿Puede perdonar incluso a sí mismo? ¿Es ese perdón algo que se debe ganar, o es algo que se da, sin importar lo que haya sucedido? El concepto de perdón le parece extraño, distante, pero lo que empieza a entender es que no se trata de olvidar, no se trata de cerrar los ojos ante la brutalidad de lo que sucedió, se trata de una decisión más profunda, elegir no dejarse consumir por el odio, por el resentimiento, por la necesidad de venganza. Es un proceso doloroso, un camino largo y solitario, pero es el único que puede ofrecerle alguna forma de paz. En sus encuentros con otros sobrevivientes de la guerra, Hans descubre que el perdón no es un acto de bondad, sino un acto de supervivencia. Perdona, no porque los que te hicieron daño lo merezcan, sino porque necesitas liberarte de las cadenas que el pasado te ha puesto, necesitas encontrar una forma de sanar, de recuperar tu humanidad. Perdona, no por ellos, sino por ti mismo. A medida que este entendimiento se profundiza, Hans se da cuenta de que el perdón no se puede buscar en otros, ni en el reconocimiento público, ni en la disculpa de aquellos que lo causaron. El perdón está dentro de uno mismo, en el reconocimiento de que el sufrimiento es universal. Y que todos los hombres, incluso aquellos que estuvieron en el bando equivocado, fueron víctimas en algún momento de la guerra. Los últimos años. Reflexiones sobre la humanidad. Con el paso de los años, Hans se convierte en un hombre más sabio, aunque marcado por la tragedia de su juventud. En los pueblos cercanos, las generaciones más jóvenes crecen sin haber vivido la guerra, sin conocer los horrores que sus padres o abuelos sufrieron. La reconstrucción de Alemania sigue, pero ahora es una reconstrucción que no solo se refiere a las infraestructuras, sino también a las relaciones humanas.
a la confianza, a la reconstrucción de la memoria colectiva en este contexto. Hans se convierte en alguien que comparte su historia, no como un acto de autocompasión, sino como una lección, una advertencia. Él habla con los más jóvenes sobre la guerra, sobre la humanidad que se pierde y se encuentra en tiempos de conflicto, les cuenta sobre el trato que recibió en los campos británicos, sobre cómo, incluso en la guerra, la bondad y la humanidad a veces resisten, les habla de las pequeñas cosas que hicieron que no se perdiera completamente la fe en la humanidad, como el té servido por un enemigo, la ayuda médica proporcionada sin prejuicios, y los momentos de dignidad que surgieron de las circunstancias más terribles. El legado de la guerra, de lo horrible a lo redentor. Al final de su vida, Hans reflexiona sobre lo que la guerra le enseñó, no fue una enseñanza sobre la victoria ni sobre la derrota, ni siquiera sobre la supervivencia, fue una lección sobre lo que significa ser humano, sobre la capacidad de un hombre para resistir la brutalidad sin perder su humanidad, sobre la elección, en medio de la violencia, de seguir viendo al otro no como un enemigo, sino como un ser humano, tan roto y perdido como uno mismo. En los últimos días de su vida, cuando los recuerdos lo golpean como olas en un mar incierto, Hans se siente agradecido por algo que nunca había planeado, la oportunidad de aprender que incluso en las peores circunstancias, la humanidad puede brillar, a través de la compasión, a través del respeto mutuo, a través de esos momentos de simple decencia que ocurren cuando menos se esperan. Hans llega a comprender que el mayor enemigo de la humanidad no es otro ser humano, sino la pérdida de nuestra capacidad para vernos unos a otros como iguales. La guerra nunca acaba. La guerra terminó para Hans cuando el último disparo dejó de sonar, cuando las últimas bombas dejaron de caer, pero en el fondo, la guerra nunca termina por completo, los ecos de lo sucedido seguirán resonando, los recuerdos continuarán como cicatrices en la piel del mundo, y el dolor perdurará en las generaciones venideras. La guerra puede haber terminado en el campo de batalla, pero sus secuelas se arrastran por las generaciones. Hans, como tantos otros, lleva su carga no solo como prisionero de guerra, sino como prisionero de la memoria, de la verdad no contada, de los momentos que no encajan en los libros de historia. Y mientras su historia se desenvuelve en las sombras de la memoria colectiva, Hans sigue siendo un recordatorio de que, en el peor de los momentos, la humanidad puede resistir, y que, a veces, lo que más necesita el mundo no es justicia, sino comprensión. Así, con el paso de los años, Hans llega a una conclusión amarga pero profunda, que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo vivir con él, y, en última instancia, la forma en que elegimos vivir con el pasado, no lo que hicimos en él, es lo que define a la humanidad, la memoria colectiva, el peso del pasado en las generaciones futuras. Los años pasan, y la sombra de la guerra sigue presente, aun cuando Hans ya se ha ido. Su historia, como la de miles de otros, permanece en las huellas invisibles que deja el pasado. Las nuevas generaciones crecen con una historia que les han contado, pero no han vivido, la historia de la guerra, de la humillación, de la lucha por la supervivencia y, finalmente, de la reconciliación. Queda en el aire como una advertencia, una enseñanza que se pierde en las distancias del tiempo. Hans nunca buscó convertirse en un símbolo, pero, sin saberlo, lo fue para los que lo conocieron. Sus relatos sobre los campos británicos, sobre los gestos de humanidad que surgieron en un contexto tan brutal, son compartidos entre aquellos que vivieron la guerra y entre sus hijos, que se sienten desconectados de lo que realmente sucedió. La memoria colectiva, esa que se transmite a través de historias, fotografías y relatos orales, tiene el poder de crear puentes entre el pasado y el presente, entre los sobrevivientes y los nacidos después del conflicto. Sin embargo, también tiene el poder de distorsionar la realidad. La guerra, el dolor y la pérdida se convierten en algo abstracto cuando no se ha vivido directamente, y muchas veces el sufrimiento se diluye en una imagen simplificada de héroes y villanos. El reto es preservar la verdad en su forma más cruda, más humana. Hans, aunque ya no está, sigue siendo la voz que advierte que la historia no debe ser olvidada en su complejidad, en sus contradicciones. Debemos recordar las pequeñas gestas de
Humanidad en medio de la barbarie, porque son esas las que definen quiénes somos como seres humanos. El renacer de la empatía, la enseñanza a las nuevas generaciones. A medida que los años avanzan, los recuerdos de Hans se entrelazan con los relatos de aquellos que también vivieron la guerra, creando una red de relatos entrelazados que permiten a los más jóvenes comprender un poco más de lo que significó aquella época en las aulas, en las casas. Las historias de guerra se cuentan con una mezcla de reverencia y tristeza. Los jóvenes escuchan atentamente, no solo para entender lo que sucedió, sino también para aprender cómo evitar que se repita. El hijo de un amigo cercano de Hans, un joven que creció escuchando las historias de la guerra, decide tomar un camino distinto al de la violencia y el enfrentamiento, inspirado por las lecciones que le contaron sobre los prisioneros de guerra y sobre cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, la humanidad puede prevalecer. Decide estudiar historia y trabajar en la preservación de la memoria histórica. Su pasión no radica solo en reconstruir el pasado, sino en enseñar a las futuras generaciones a no olvidar las lecciones que la guerra dejó. A lo largo de su vida, se dedica a contar las historias de hombres como Hans, prisioneros que, a pesar de todo, encontraron momentos de humanidad en la guerra. Los ciclos de la historia, reflexiones sobre el futuro. En las décadas posteriores, los ecos de la Segunda Guerra Mundial siguen reverberando en la historia global. Nuevas guerras han estallado, nuevas atrocidades se han cometido, y la humanidad parece condenada a repetir los mismos errores una y otra vez. Sin embargo, los testimonios como el de Hans actúan como un recordatorio. La historia de la guerra no se limita solo a los eventos, sino a las decisiones humanas, las decisiones sobre cómo tratamos al otro, cómo nos vemos a nosotros mismos en la adversidad, y cómo elegimos luchar por la dignidad incluso cuando todo parece perdido. Hans, desde su lugar en la memoria colectiva, sigue siendo una figura clave en esa enseñanza. Su vida, que pasó de ser un joven soldado del Tercer Reich a un prisionero de guerra británico que experimentó la humanidad de sus enemigos, es una prueba de que la guerra no define la totalidad de un hombre. El conflicto puede arrasar con naciones, pero lo que persiste es lo que hacemos con el sufrimiento, cómo lo transformamos, cómo buscamos la redención y, sobre todo, cómo, a pesar de todo, podemos encontrar algo que valga la pena en medio de tanta destrucción. El último mensaje de Hans, la necesidad de la humanidad. Si Hans estuviera vivo hoy, su mensaje sería claro: la guerra no es solo la lucha por la supervivencia, sino una batalla constante por mantener nuestra humanidad. En cada elección que hacemos, en cada acción que tomamos, nos enfrentamos a la guerra interna que ocurre dentro de nosotros, esa guerra que nos pide ceder al odio, al miedo, a la desesperación. La verdadera victoria, nos diría, no es la que se alcanza en el campo de batalla, sino la que se logra en el corazón de cada hombre, en la capacidad de elegir el amor, la compasión y la dignidad, incluso cuando el mundo entero parece inclinarse hacia la destrucción. Hans entendió que, al final, la guerra no solo deja cicatrices en la carne, sino también en la mente y el espíritu, y es esa cicatriz invisible la que, si no se sana, puede perpetuar la violencia. El verdadero desafío es sanar, es aprender a perdonar, no como un acto de debilidad, sino como un acto de fuerza. Es una fuerza que permite ver más allá de las divisiones, más allá de los uniformes y las banderas, y reconocer que, en el fondo, todos somos humanos. El ciclo de la memoria, un futuro incierto, pero con esperanza. Hoy, más que nunca, el mundo necesita historias como la de Hans, en un momento en que las tensiones globales aumentan, cuando la violencia y el odio parecen dominar muchos de los titulares. El testimonio de los que vivieron la Segunda Guerra Mundial y de aquellos que eligieron ver la humanidad en medio de la barbarie es crucial. En la memoria de Hans, en su búsqueda de humanidad en tiempos de desesperación, hay un faro de esperanza. Es una esperanza que no se basa en la victoria o en la derrota, sino en la elección de mantener la humanidad frente a la destrucción. A medida que el mundo sigue avanzando, y aunque las heridas del pasado continúan sangrando en muchas partes del mundo, la memoria de Hans y de los hombres como él sirve como recordatorio de que, a pesar de todo,
la humanidad siempre tiene la opción de renacer, de aprender de sus errores y de elegir el camino del perdón y la reconciliación. La guerra terminó para Hans, pero su sombra nunca desapareció, los ecos de aquellos años, las noches en el campo de prisioneros, los rostros de los británicos que, sin saberlo, le mostraron una humanidad que él creía perdida, seguirían con él hasta el final de sus días. Las cicatrices físicas y emocionales que la guerra le dejó nunca desaparecerían por completo, pero algo dentro de él había cambiado. A medida que envejecía, Hans ya no buscaba respuestas ni redención. La paz, tan esquiva durante años, finalmente se había instalado, aunque nunca fue total. Los recuerdos de los horrores de la guerra, las decisiones que tomó y los que lo rodearon, seguirían siendo parte de él hasta el último suspiro. Los relatos que compartió con otros, los momentos de humanidad en medio de la barbarie, fueron el legado de un hombre que, entre las ruinas de un mundo destrozado, supo reconocer lo que quedaba, la capacidad de ser más que un simple sobreviviente. El final llegó como todo lo demás en la vida de Hans, silencioso, sin drama. La historia de su vida terminó allí, en el ocaso de una era que ya no existía. Las sombras se alargaron y, mientras el sol se ponía, su nombre se desvaneció entre los ecos de la historia, como tantas otras vidas que fueron moldeadas por el ruido de la guerra.